Y ya sin más dilación vamos a pasar a lo que ocupa esta redacción abierta durante los primeros minutos de los martes, que es el Centinela del Misterio. Hoy no tenemos un centinela, tenemos una centinela del misterio y se llama Mercedes Valdeón. Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de compartir otro día contigo. La semana pasada fue muy buena experiencia y Carlos me ha sugerido repetir y me ha apuntado. Ya, pues yo le sugería a Carlos que repitieras porque nos lo pasamos fenomenal, porque aprendimos mucho y porque la semana pasada fue en realidad una primera toma de contacto, que tocamos muchos asuntos, pero yo eché de menos, y es por eso que estás hoy aquí también, que profundizáramos en alguno de ellos. Entonces, perfecto. Hoy nos traes dos asuntos que yo creo que son muy interesantes, son muy extraños, ya les advierto, ya les anuncio, si no esto no sería el Centinela del Misterio, sino aquí estaríamos hablando del IPC y de la subida de los tipos de interés. Esto es un asunto que tiene que ver con el misterio y en este caso no con la crónica negra, que es un asunto que a Carlos le gusta mucho, sino con lo trascendente. Sí, con lo trascendente, aunque sí que si miráramos alguno de los perfiles que se pueden derivar de esto, tiene connotaciones criminales, no solo de ahora, sino desde muy antiguo. Pero sí, estamos hablando del interés de la humanidad por trascender su límite de conciencia y una de esas facetas las aborda tomando drogas y sustancias psicotrópicas. Y entonces hoy os traigo dos que están muy de moda y muy en boga otra vez en España y que la gente pierde un poco el horizonte. Se piensan que son técnicas como muy novedosas y yo hoy os vengo a contar que para nada, que son súper tradicionales y muy españolas. Muy españolas. Yo en el texto que me enviabas, informándome del asunto que ibas a tratar hoy, me llamaba la atención eso de... No me llamaba la atención que buscáramos a Dios, porque es algo que va intrínseco en el ser humano, y esa búsqueda de la deidad, de lo trascendente, es tan antigua como el hombre, pero lo de buscar a Dios en los sapos, esto sí que me ha llamado la atención. Sabía yo que ese título te iba a resultar, bueno, como imagino que a todos nuestros espectadores, muy chocante. Vamos a ver, está muy de moda en estas últimas décadas, bueno, en la última década en realidad, tomar un veneno que se obtiene de los sapos. En este caso en concreto, lo que se está haciendo ahora muy popular en España es el bufo alvarius, que es un sapo originario del desierto de Sonora que tiene unas secreciones que, una vez secas, lo ideal y lo tradicional es que se sequen al sol, se pueden tomar bien inhaladas, bien fumadas en una pipa, como habitualmente se consumen drogas como el crack. Y a esto se le llama la molécula de Dios. Parece ser que es un trance, yo tengo que decir públicamente que no lo he probado y que no tengo la menor intención de probarlo, pero bueno, he entrevistado... Mi siguiente pregunta. Sí, he entrevistado a muchas personas que sí lo han hecho. Y entonces, bueno, parece ser que disuelve el ego completamente y que te hace entrar en una especie de holismo, no solo con el lugar geográfico donde te encuentres, sino que te da una sensación de pertenencia y de identidad total con el mundo. Bueno, esto lo han investigado profundamente psiquiatras, médicos, hay algunos doctores que incluso se han convertido en facilitadores de esta práctica, pero hay que decir, para posicionarlo, pues que en España, por ejemplo, no es ni legal ni ilegal, es alegal, pero no tiene ningún tipo de soporte terapéutico más allá de los propios organizadores si se llegara a producir algún tipo de inconveniente. Entonces es extraordinariamente serio esto. Y luego, por otro lado, a mí se me ocurría pensar en que como nadie ha tomado en consideración que estas bufotoxinas, en la propia historia de España, pues se da esto mucha trascendencia porque viene de un sapo que es del desierto de Sonora. Pero claro, nadie ha pensado que en España estas técnicas psicodélicas de consumo de drogas están en las, digamos, más profundas raíces de la brujería nuestra. Porque todos en el ideario y en los estudios de historia recordamos que se consideraba que los sapos españoles, el bufo, eran familiares de las brujas y que acudían acompañándolas a los aquelarres. Planteo esto así, digamos, en una línea general, porque como hablábamos el otro día, la búsqueda de lo trascendente en estados alterados de conciencia o a través de esos estados alterados de conciencia, depende del enfoque que le des, te llevan a un lugar divino o a un lugar demoníaco.
las brujas preferían entrar en trance con nuestros bufos y relacionarse con Satán, y estas personas, tanto en la tradición, por ejemplo, mexicana, como los consumidores actuales, lo llaman molécula de Dios porque pretenden que ese trance que se inducen los acerque a la luz. Pero volveríamos a lo mismo, es la misma experiencia con un enfoque diferente. Las personas, Mercedes, que tú has entrevistado y que han consumido esta sustancia, ¿qué experiencias describen? Bueno, la verdad es que sobre todo hacen referencia a la disolución del ego, es decir, ellos son conscientes de que pierden por completo el control sobre su, digamos, corporeidad, y entonces entran en un estado de trance que además es como un bombazo, no es una droga que permanece mucho tiempo, tiene unos componentes químicos que, digamos, son muy afines a nuestros neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, y entonces empatizan con nuestro cerebro, disuelven el concepto del ego, del yo, y te hacen eso, pasar por una época, o sea, por un tiempo cortito, que en total el trance, los que más lo prolongan son 20 minutos, y que les da la sensación de que pertenecen al todo, que todo es amor, que todo es... Estos los que, claro, tienen un trance positivo, los hay que lo tienen fatal, pero bueno, de eso se habla menos. ¿Puede dejar secuelas? Es decir, esto no invitamos a la gente que haga este tipo de cosas en casa. La verdad es que, desde luego, sin control terapéutico, no. Y hay algunos investigadores, incluso españoles, que dicen que no deja secuelas conocidas, porque claro, la práctica de eso no está, digamos, muy reglada. Hay que insistir en que las personas que lo comercializan, y lo comercializan además, ojo, a unos precios que no son baratos. Por ejemplo, una experiencia con una baja dosis, por ejemplo, 10 miligramos, puede estar rondando los 150 euros. Pero si, como algunos facilitadores mexicanos proponen, para que la experiencia sea total, lo mínimo que debe de inhalarse son entre 50 y 70 miligramos, nos podemos estar enfrentando a un ritual de unos 500 euros aproximadamente para un trance máximo de unos 20 minutos. Entonces la cosa es un poco tal. Y nos dicen los investigadores españoles, que además tenemos también muy buenos, por ejemplo Jordi Riba, que ha estudiado mucho este tema, que es responsable del grupo de neuropsicofarmacología del Instituto de Investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona, que no se puede acreditar que deje adicción física, pero psicológica no lo sabemos, y desde luego lo que sí sabemos también es que se genera a través de su consumo una resistencia que desensibiliza la experiencia, con lo cual hay muchos de estos experimentadores que finalmente acaban implementando eso o intentando complementarlo de otra manera. También sabemos, por ejemplo, que estas personas que suelen experimentar esto con un afán de New Age, de experimentar la divinidad, han tenido, habitualmente, no todos, pero muchos sí, experiencias anteriores con la ayahuasca, que es también un potenciador de la conciencia, pero ahora sabemos que algunos elementos químicos de la ayahuasca con algunos elementos químicos del sapo bufo alvarius son tremendamente incompatibles y que pueden generar la muerte. Entonces, si ya has estado experimentando, te has desensibilizado y has generado una resistencia y quieres seguir experimentando, ojo con las mezclas con otras drogas, porque ahí estamos en un terreno inexplorado. Qué interesante. La ayahuasca, esto sí que es algo que habrán escuchado seguramente los espectadores algo más. ¿Qué es? La ayahuasca es una planta que tiene un origen también selvático y aunque tiene unos componentes químicos, también con unos neurotransmisores parecidos a los de el bufo alvarius, no son exactamente iguales. Parece ser que la experiencia con el bufo alvarius es todavía muchísimo más sutil, mientras que la ayahuasca es quizá un poco más básica, se mezclan sobre todo dos plantas y se ingiere. Es una droga que se toma pues vía estomacal, y sin embargo la del bufo alvarius es inhalada o fumada. Entonces, bueno, son dos vías de acceso diferente. El bufo alvarius da un tiro inmediato, rápido, y en 20 minutos se desprende uno del trance, y sin embargo la ayahuasca pues puede ser una cuestión de horas. La experimentación es bastante más desagradable, casi todo el mundo acaba vomitando, suele tener una experiencia que también parece que les acerca a un estado, digamos, de conciencia muy elevado, pero con una experiencia corpórea pues más difícil. De hecho, la mayor parte de los que han llegado a consumir bufo alvarius primeramente hicieron ayahuasca y después de agotar la experiencia con la ayahuasca prueban la del bufo alvarius. Es que esta es la tónica general. Cuando empiezas a experimentar, pues pasas de una experiencia a otra y a otra y a otra. No podemos decir que es adicción,
Física, desde luego no, pero psicológica yo diría que hay que tomar esto con muchísimo cuidado. Sobre todo, recalcar el hecho de que estamos frente a sustancias que no son ilegales, pero que no son legales. Entonces estamos al margen de la sanidad regulada en España y como mucho nos podemos mover en una alegalidad. Cuando nos encontramos fuera del control y tenemos que acudir a un centro sanitario, pues no está arreglado, habrá que tratarlo de una forma que me imagino que al no estar considerado por nuestra sanidad, pues bueno, es muy, digamos, indefinida. Por otro lado, otra de las cosas que me llamaron mucho la atención y me preocuparon es que la dosis no está regulada de acuerdo ni a peso, ni a estatura, ni a sexo, es un poco a criterio del facilitador, y como es una sustancia que es seca y inhalada o quemada en una pipa de crack, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide esa dosificación? Un poco peligroso, Desde luego a mí me parece irregular, como casi todo lo que es alegal, y desde luego para tomar muy en serio. Y luego todas estas empresas que están medrando en función de la comercialización de esto en ese marco legal, ahora ya en otros países se están enfrentando a problemas legales, porque por ejemplo el DMT ya está empezando a estar prohibido en algunos lugares en Europa. Por ejemplo, hace muy poco tiempo en Argentina se ha detenido a un facilitador que era un psicólogo español que estaba trabajando con un argentino que es el dueño de una de las mayores empresas que comercializa esto aquí en España. Y bueno, estamos en un marco peligroso. A la experimentación con drogas siempre hay que tenerle mucha precaución. Este es uno de los dos asuntos que me querías contar, Mercedes. Sí. Bastante impresionante, ya les digo. Y esto, mucha precaución, porque aunque las consecuencias trascendentes que prometen este tipo de drogas pueden resultar muy seductoras y muy atractivas, estamos, como repite Mercedes, en un terreno inexplorado desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista sanitario. Sí. Ojo. Se ha estudiado mucho y además, por ejemplo, Jordi Riba, que te comentaba antes, dice que podría llegar a ser interesante puntualmente en el tratamiento de algunas adicciones. Si se utiliza terapéuticamente para controlar, por ejemplo, adicciones como pueden ser la cocaína o el crack, puntualmente podría ayudar, pero siempre tiene que ser evidentemente bajo control terapéutico y dentro de lo que es la sanidad arreglada española, porque fuera de eso nadie nos puede asegurar cómo nos va a ir. El otro asunto, Mercedes, tenías dos asuntos. Este es los sapos y la búsqueda secular del hombre por alcanzar, tocar y hacer tangible lo que en realidad es intangible. Y el otro tiene que ver con... Bueno, el otro tiene que ver con otra experimentación con drogas, pero digamos de gente menos mística, menos espiritual, que busca quizá huir de la realidad o pasar simplemente un periodo de intensidad de diversión, incluso una mayor rentabilidad sexual, en fin, todas estas cuestiones. Entonces hablamos de una droga de síntesis, estaríamos hablando de una droga trabajada en laboratorios con un nombre prácticamente impronunciable, voy a intentarlo, metilendioxipirovalerona, que se conoce en el mundo de las drogas como la droga caníbal o bien Ivory Wave. Bueno, esta es una droga que se hizo, casi todos hacemos un poco de memoria, tendremos en la cabeza unas imágenes escalofriantes que tuvieron lugar en el año 2012 de un vagabundo que no acabó con la vida de un chico afroamericano que no acabó con la vida de un vagabundo de milagro, pero le arrancó literalmente a mordiscos la mayor parte del rostro e incluso acabó por ingerir, este es el causante agresor, del problema, ¿no? El agresor. Sí, creo que no tenemos fotos del agredido porque era tremendo el asunto. Y entonces, bueno, ese es el agredido, antes de la agresión. Luego le hicieron un implante de cara y, bueno, quedó aceptablemente bien teniendo en cuenta que había perdido un globo ocular que acabó ingiriendo el agresor. Es decir, se comió la nariz, se comió el globo ocular y de los pómulos los masticó y los escupió. Hay que decir que el agresor fue finalmente abatido por la policía porque aunque le hicieron un par de disparos de advertencia para que se detuviera, era tal el estado de agresividad incontrolable que tenía que no pudieron reducirle. De hecho, esta es una de las cuestiones más llamativas de la experiencia con estas drogas. Esta droga en concreto, lo que se conoce como droga caníbal, hay que matizar que desde el punto de vista de los investigadores
no quieren reconocer esa faceta caníbal, pero la verdad es que los hechos demuestran que desde el año 2012, cada vez que ha habido una intervención médica o policial con respecto a esta droga en concreto, hay multitud, pero multitud de declaraciones y de pruebas que desencadenan en mordiscos y en agresiones. De hecho, una de las colaboradoras habituales del Centinela, nuestra doctora Leticia Abril, fue la última que intervino en un suceso con experimentación de esta droga que tuvo lugar en Madrid hace solo unos cuantos meses, en la zona de Embajadores, donde tuvo que acudir el SUMA. Ella es doctora de emergencias y tuvo que enfrentarse a 3 individuos, 2 hombres y una mujer de unos 30 años, que tras el consumo de esta droga, la queramos llamar caníbal o no, tuvieron unas reacciones hiperviolentas que tuvieron que ser controladas por 2 dotaciones de policías para reducir a 3 personas, y entre ellos se habían estado no solo agrediendo de otros tipos, sino que todos tenían lesiones de mordiscos severas. En este caso, no creo que quizá evitan utilizar el adjetivo caníbal porque los mordiscos son mordiscos que no terminan, como en el caso del agresor de Miami, retirando el pedazo de carne, comiéndolo y tragándolo, pero muerden, y no solo tendríamos este caso en el que intervino nuestra doctora, sino también unos meses atrás algunas intervenciones, sobre todo en islas, en Ibiza, donde es recurrente que esta droga se consuma, aunque no todo el año, sino de manera aislada, y donde se han tenido, bueno, pues en algunos hospitales ingresos con mordiscos que hay que tratar. De manera que esta droga caníbal, por muy exótica que parezca y por muy conocido que sea el caso de Florida en Estados Unidos, este es el agresor, esto también lo tenemos en España. Quiere decir que circula en todos los lugares del mundo, también aquí. Claro, circula y además ya está dejando rastro criminal. Por eso te decía que aunque la idea es experimentar con el nivel de trascendencia espiritual, al fin algunas experimentaciones y en algunos casos concretos esto deriva en cuestiones criminales. Hay que decir que esta droga, conocida en su digamos reducción como MDPV, ha sido investigada exhaustivamente, porque además es una droga de síntesis, por lo tanto creada en laboratorios, eso es, porque se consideraba que tenía un gran potencial como estimulante de la memoria y también como neurogenerador, es decir, se valoraba que además de potenciador de la memoria y potenciador cognitivo, es decir, daba una mayor capacidad para percibir todo, era como una capacidad de mayor luminosidad, potenciaba la creatividad, también se creía que era capaz de generar o regenerar neuronas. Finalmente eso acabó parado en los laboratorios y acabó comercializándose como una droga estimulante. Ojo, porque la formulación que se puede conseguir con relativa facilidad son cristales de sales de baño, a un precio irrisorio, es decir, se podría, ahora ya me imagino que legalmente estará mucho más controlado, pero se podía comprar en tiendas de bajo precio como sales de baño, se comercializaba como sales de baño y se conocían como Ivory Wave, es decir, onda de marfil, y aunque tenía un olor como si fuera un elemento de verdad para añadir en el agua del baño, finalmente era para consumir como droga. De manera que en su presentación y su aspecto no anuncia para nada las consecuencias que puede tener. Llegar a tener, claro. La gente este tipo de droga, sabiendo a lo que se enfrenta y que tiene muchas papeletas de acabar agrediendo a una persona e incluso ser abatido por la policía, ¿por qué la tomaba? ¿Por qué la toma? Porque la otra sí que tiene una vocación trascendente, pero ¿esta? No, pues por eso te decía que es una marcada diferencia. Hay una que lo que pretende es trascender el nivel de conciencia para alcanzar pues el nirvana, la divinidad, el conocimiento de lo superior, pero todas estas personas que consumen este tipo de drogas, digamos que son personas que están al margen de lo que es la elaboración espiritual. Lo que pretenden es una experimentación física que les potencie y nada más. Serían consumidores compulsivos de enteógenos, bueno, pero con una finalidad completamente carnal, por diversión, por entretenimiento. Hay muchos de ellos que cuando ya se enganchan, para utilizar un término popular, bueno, pues ya no les importa los efectos secundarios, pero la mayor parte de las personas que empiezan a consumirlo es porque vienen de consumos de otras sustancias en las que ya han alcanzado el punto de desensibilización. Entonces, o tienen que pagar unos dinerales tremendos
por alcanzar una dosis que de verdad les coloque, o tienen que cambiar a otras drogas de menor valor y que les permitan volver a tener ese estado de no control. Es decir, buscan, bueno, pues evadirse, o hay algunos que incluso dicen claramente que lo que quieren es suicidarse, ¿no? Que lo que quieren es desconectarse de la realidad. Es esta sensación de vacío existencial que hay, y unos buscan encontrar un sentido a la vida y otros olvidarse del sentido de la vida. Al contrario que con la otra droga, con la que tú sí que has podido departir con algunos de sus usuarios, en esta no entiendo. En esta hemos tenido también contacto con ¿Sí? personas que han consumido estas drogas, y además que venían de otros consumos también muy duros. Sí, lo que pasa es que, bueno, es diferente, y además el nivel de conversación y el nivel de comprensión que te pueden transmitir es completamente distinto, porque mientras que los que consumen las drogas relacionadas con las bufotoxinas, porque no solo es el bufo alvarius, aunque se esté ahora comercializando más, pero también hay facilitadores en España con venenos de otras ranitas africanas, y dentro de nada me imagino que se comercializará el bufo español, tan tradicional para nuestras brujas allí en Zugarramurdi, que se lo pasaban bomba, ¿no? Pero los que comercializan esto, pues digamos que son camellos. Entonces, el nivel de conversación que tú puedes tener con unos y con otros no tiene nada que ver, porque unos tienen digamos, un enfoque de búsqueda o incluso de salvación de sus propias adicciones y de sus propios problemas anteriores. Fíjate, uno de los facilitadores que trabaja más en España y en el mundo es Octavio Retig, que es un cirujano, creo recordar que también partero mexicano, pero que utilizó esta terapia del bufo alvarius a través de la tribu de los Seris, que, bueno, pues digamos que son, junto con los yaquis, los dos indios que trabajaban estas toxinas en México, para salir de su propia adicción de crack. Consiguió recuperarla, y ahora tú le ves trabajar en las sesiones de bufo alvarius, y a mí me choca, como observadora me choca mucho, que él dice que quiere participar con el experimentador, pero al final ingiere también lo que queda en la pipa mientras que está dándole la dosis al experimentador. Entonces a mí me queda la duda de si él ha encontrado ya un punto de saturación, porque él no entra en trance cuando consume lo que le queda en la pipa al otro, pero a fin de cuentas está permanentemente consumiendo. A mí eso me inquieta. Cuando yo percibo eso, me inquieta. Yo creo que él ha cambiado una adicción por otra, claro, y ha justificado, a ver, es una opinión personal, no puedo entrar a decirlo determinadamente, pero es la sensación que me da. Ha cambiado una adicción por otra y se ha convencido de que está luchando por la luz, mientras que su consumo de crack probablemente le mantenía en las sombras, ¿no? Bueno, ¿puede ser una salida? Sí, pero si llega a cambiar una adicción por otra, pues no le encuentro mucho sentido, ¿no? Aparte, insisto, de que los valores económicos para este tipo de experimentaciones a mí me parecen completamente fuera de lo normal, ¿no? Porque tener que pagar 500 euros para una experimentación de 20 minutos con una bufotoxina, que si entráramos a comercializarla bien, nuestro bufo es más grande que el alvarius, si estuviera controlado, probablemente las dosis podrían ser mucho más accesibles de precio. Bueno, pues ya han visto ustedes, drogas, una de ellas buscando la luz, la otra que te lleva necesariamente al infierno, pero que son drogas que circulan, que existen, y que nos las presenta Mercedes Valdeón, cosa que te agradezco muchísimo, Mercedes. No, gracias a ti. Mil gracias por estar aquí. A mí me gustaría que si vienes la semana que viene, o dentro de 2, o dentro de 3, cuando vuelvas, nos hablaras de un asunto que yo estuve hablando con conocidos el pasado fin de semana, y teniendo un debate muy acalorado con respecto de lo que se ha venido a llamar, no ahora, sino siempre, el viaje astral. Ah, perfecto. Pues estaríamos en la misma línea. Pero no es necesaria consumir. No es necesario consumir, no. Pero lo que pasa es que sí estaríamos hablando de trascender el nivel habitual de conciencia y ser capaz de proyectar o bien el espíritu o, como comentábamos el otro día y también lo sugerimos, ser capaz de transportar el cuerpo a otro lugar y corporizarlo. Sí, pues podemos hablarlo, y además te comentaba que teníamos pruebas documentales de santos que lo habían logrado y de personas no tan santas, como por ejemplo Lenin.
¿Conoces tú a alguna persona que haya Sí. practicado un viaje astral? Sí, de hecho ha habido técnicas y talleres de prácticas y que se han conseguido desplazar el espíritu, pero el espíritu, yo no he conocido nunca a ninguna persona que se haya podido transportar físicamente, eso No, a nivel personal no, pero solo el espíritu ya es una cosa lo bastante Sí. alucinante como para... sí, em, sí, y además el que lo crea, estoy seguro que muchos espectadores de la redacción dudarán. quizá la mayoría no lo dudan, directamente lo despachan como que es algo que no es posible. Sí, pero bueno, como vamos, siempre que tú me propongas un tema o que yo te lo proponga a ti, siempre vamos a estar amparados en documentación que de una u otra manera lo acredita o lo desacredita. Siempre. Entonces el viaje astral y, digamos, las bilocaciones, que sería un viaje astral con una corporeización física, lo tenemos documentado históricamente. Lo puede uno creer o no, evidentemente aquí lo que estamos es para proponer y que ellos opinen, ¿no? Y que formen su propia opinión. Pero siempre lo hacemos contrastando bases documentales históricas y ciertas sobre las que poder empezar a hablar, a especular, a dialogar. ¿Conoces a alguna persona que fuera capaz de venir a contar su experiencia? Hombre, puedo intentarlo, lo que no sé si se atreverán, porque en la mayor parte de los casos son profesionales de nivel que han intentado hacer experimentaciones por trascender su nivel de conciencia y poder tener acceso a conocimientos, digamos, no habituales, y bueno, lo puedo intentarlo. A lo mejor alguna persona, alguna valiente, porque es una chica, a lo mejor estás sí. pensando ya en alguien. Sí. Sería desde luego muy interesante conocer la experiencia de primera mano. Yo desde luego... ¿Te gustaría? Me parecería un testimonio interesantísimo. Mercedes Valdeón, mil gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti y a todos tus espectadores, que no nos pierdan de vista en metropolitanradio.es y en el Centinela del Misterio. Centinela del Misterio, ya saben ustedes que es el programa hermano que lleva mucho más tiempo que nosotros emitiendo en la radio. El Centinela del Misterio en iVoox pueden ustedes escuchar y deleitarse con su más de un centenar de programas que llevan ya. Mercedes, gracias. Gracias a ti.